A ver, ¿me das chance de compartir pantalla, por favor? Sí, Amix, espérame. Listo. Gracias. Y vamos a ver las patologías más comunes, que son el Alzheimer y Parkinson, respectivamente. Y bueno, aquí nada más como para darnos una idea del panorama, es una comparación entre un cerebro sano y entre un cerebro enfermo. Ya lo habíamos estado comentando un poquito en la última clase acerca de pues lo que podemos encontrar en enfermedad de Alzheimer, que son los acúmulos de la proteína beta amiloide, así como las marañas de la proteína tau, que esta ya nos había puesto un video el doctor, que está en los microtúbulos. Y pues bueno, esto era nada más para que lo vieran. Vamos a... Ay, güey, vamos a hablar de la vía amiloidogénica, que es esta es la no amiloidogénica. Y bueno, se han identificado diversas alteraciones moleculares como la acumulación de proteínas mal conformadas, que en conjunto van a ocasionar el daño oxidativo y la reacción inflamatoria. Y esto nos va a llevar a la consecuente disfunción sináptica y alteración en el metabolismo neuronal, que todas estas alteraciones nos van a llevar a una neurodegeneración y una muerte neuronal. Ahora ya lo comentamos, los hallazgos histopatológicos característicos de Alzheimer incluyen las placas amiloides conformadas por los péptidos beta amiloides, que son estos, y los ovillos neurofibrilares conformados por la proteína tau fosforilada. Ahora, los péptidos amiloides beta son productos naturales del metabolismo. Estos consisten en fragmentos de 36 a 42 aminoácidos. Y la proteína precursora la vamos a estar viendo aquí, así, con APP. La proteína precursora amiloide va a ser fragmentada por enzimas, incluyendo la alfa en la vía no amiloidogénica, pero pues aquí como estamos comentando la amiloidogénica, nos van a interesar tanto la beta secretasa como la gamma secretasa. Y estos nos van a dar como producto final los productos amiloides beta. Esta vía requiere como ya lo comentamos, de las beta y de la gamma secretasa. Esto es importante, que en la no amiloidogénica es la alfa. Y esta nos va a favorecer al acúmulo de los péptidos no solubles. Y estos, los amiloides beta, van a tener una tendencia a la agregación y al daño neuronal. Y pues el desequilibrio entre la producción y la eliminación del mismo nos va a dar un acúmulo de los mismos que nos va a llevar a una alteración en la integridad neuronal, la actividad alterada de las redes neuronales, así como una disminución de la actividad sináptica. Y esta se va a agregar en forma de oligómeros que se van a unir, van a formar fibrillas, laminillas y finalmente los depósitos de la placa amiloide. Estos estuve checando y pues ya hay algunos métodos en los cuales se pueden detectar de manera oportuna, como lo es el PET. Y bueno, hablando del acúmulo de la proteína tau fosforilada, esta va a estar en forma de ovillos neurofibrilares, acá. Y el número de estos es un marcador patológico de la severidad que tiene la enfermedad, ya que esta proteína promueve el ensamblaje y la estabilidad de los microtúbulos y va a favorecer el transporte axonal, por lo que la forma hiperfosforilada es insoluble y tiene poca afinidad por los microtúbulos. Se va a agregar
en forma de filamentos helicoidales y va a provocar citotoxicidad, que pues como desenlace o final nos va a llevar al deterioro cognitivo progresivo que ya conocemos característico de Alzheimer. Y bueno, no sé si tengan alguna duda o comentario de esto. Ok, bueno. Vamos a pasar entonces a la enfermedad de Parkinson. Ahora, como ya sabemos, en la sustancia negra se encuentran las neuronas productoras de dopamina, que son las mismas que le van a dar este color. Estas se van a transmitir a estas zonas del cerebro que van a controlar el movimiento y el equilibrio. Ahora aquí tenemos, pues de manera esquemática, como la dopamina, al estar en equilibrio con la acetilcolina, siendo la acetilcolina excitatoria y la dopamina inhibitoria, van a controlar el movimiento. Sin embargo, en los pacientes con Parkinson, va a haber un deterioro de esta sustancia negra y lo que nos va a llevar a una disminución en el neurotransmisor de dopamina. Por lo que, al tener una alta concentración de acetilcolina, se va a producir un exceso de actividad que nos va a llevar a, pues, a lo que conocemos como el Parkinson. Ahora, tenemos aquí también de manera esquemática cómo es la vía neuroestriatal en un cerebro normal y en un cerebro con Parkinson. Aquí desde la sustancia negra, las neuronas dopaminérgicas, pues como ya sabemos, se van a perder. Y esto va a disminuir la dopamina que va a llegar al núcleo estriado conformado por el putamen y el núcleo caudado. Y pues esto va a deteriorar el control de los estímulos que estos normalmente deberían llevar a la corteza motora y pues que nos va a desencadenar todo el movimiento. Ahora, viéndolo acá un poquito más desglosado. Ahora, el origen de esta degeneración puede ser por diversas causas. Puede ser por una disfunción mitocondrial. Se ha encontrado que algunos genes como la parquina y el PINK1 generan una propensión al estrés oxidativo y deterioran la homeostasis mitocondrial. Puede ser por agregación de la alfa-sinucleína, que esta está involucrada en el tráfico, exocitosis de las vesículas sinápticas y la liberación de los neurotransmisores. Ahora, hay mutaciones en algunos genes que van a codificar para esta proteína que nos pueden producir un mal plegamiento y la agregación de esta, que esto nos da también la formación de los cuerpos de Lewy, que son de fibrillas similares a los amiloides. Hay alteraciones en la autofagia, que esto también se puede asociar a la sobreexpresión de la alfa-sinucleína, ya que esta inhibe el mecanismo de autofagia mediante la inhibición de una proteína esencial para la formación del autofagosoma, que es la RAP1A. Entonces, no va a permitir que se bloquee, que se lleve esta degradación. Y pues, tenemos también la desregulación en la homeostasis intracelular de calcio, que esta va a originar la activación de enzimas que desencadenan una cascada apoptótica de las neuronas. Ahora vamos a ver un poco las vías indirecta y directas. Espero darme a entender. Vamos a comenzar con esta, que es la vía indirecta. La vía indirecta normalmente es inhibida por la liberación de dopamina en los receptores D2 en las neuronas estriatales, que ya lo comenté, son del núcleo caudado y del putamen. Esta inhibición no se va a poder llevar a cabo en la enfermedad de Parkinson, ya que hay una deficiencia de dopamina. Entonces, estas no se van a inhibir. Estas, a su vez, deberían inhibir al globo pálido externo, que a su vez, inhibe al núcleo subtalámico. Entonces, como no se lleva esto a cabo, no se puede inhibir el núcleo subtalámico. Y este va a enviar proyecciones glutamatérgicas, hacia la sustancia negra de la paresis reticulata y al globo pálido interno. Y desde aquí se van a inhibir los núcleos talámicos
que se proyectan hacia la corteza cerebral y esto nos generaría una disminución en la actividad locomotora o bradicinesia, que es la disminución en los movimientos más lentos. Y bueno, viendo esta, que a mi parecer, bueno, se me hizo un poquito más sencilla de entender, que aunque básicamente es lo mismo, la vía directa, esta normalmente es excitada por la liberación de dopamina sobre los receptores de 1. Entonces, indirecta de 2, directa de 1. Igual en las neuronas estriatales del núcleo caudado y el putamen. Y bueno, de igual manera, esta excitación no se va a poder llevar a cabo debido a que no, a la disminución de dopamina. Entonces, las neuronas estriatales debían inhibir el globo pálido interno y la sustancia negra de la parte reticulata, que estos a su vez inhibían la actividad del tálamo. Entonces, al no estar inhibido este último, el tálamo va a quedar libre para enviar los impulsos excitatorios hacia la corteza motora y esto nos va a generar esta actividad motora o estos temblores característicos. No sé si se entendió. A ver, doctora, me interesa saber si usted lo entendió. La verdad, sí batallé un poco, Ajá. pero... ¿Qué tienen que ver todas esas inhibiciones y desinhibiciones? Ajá. Pues es una vía, es una cadena. Si uno no se... Si no se inhibe, el que debe inhibir al otro, pues se va avanzando como algunas fichas de dominó, o sea... Ajá. ¿Y qué es lo que hacen esas inhibiciones? Desinhibiciones. Pues impiden o disminuyen la estimulación que va a llegar hacia la corteza motora. Ajá. ¿Y cuál es el resultado neto? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuántas vías dopaminérgicas se conocen, doctora? Ok. La verdad, pues al buscarlo encontré la indirecta y la directa, que es la nigroestriatal. Ándele. A ver, ¿alguien? ¿Alguien, por favor, que le ayude? ¿No son 4 vías? Son 4 vías. ¿Cuáles son esas 4 vías y quién habló? Yo soy Lucía. A ver, Lucía. Sí, en efecto, son 4 vías. Pues una es la nigroestrial, la otra es la dopaminérgica, que es esta que estamos viendo, la mesolímbica y la mesocortical. Ok. La vía nigro-rubro-estriada, la guía mesolímbica, la guía mesocortical, ¿y la otra cuál era? La dopaminérgica. No, esa no, tiene otro nombre. Todas son dopaminérgicas, ¿eh? Doctor, sería la tuberoinfundibular. Ah, muy bien. Ahora, ¿qué hacen cada una de esas vías? Para poder entender la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson y las consecuencias que va a tener sobre todo el tratamiento que le demos a esta vía, ¿sí? Tienen que entender cuántas vías dopaminérgicas existen. Muy bien, ya me dijeron que hay 4. Esta que nada más tiene que ver con el movimiento es únicamente la vía nigroestriada. Es únicamente esa. Ya hay otras 3. Pero para que puedan entender a qué se refiere la enfermedad de Parkinson, hay que entender esas 4 vías. Hablando específicamente de la vía nigroestriada, yo tengo una pregunta. ¿Qué tiene que ver el putamen, el lobo pálido externo, el lobo pálido interno y el núcleo caudado
con la corteza cerebral y con la sustancia nigra. Lo que ahorita la doctora nos acaba de explicar es una serie de interruptores que se encienden y se apagan, pero que no tienen ningún sentido. ¿Me pueden explicar qué es lo que hace cada uno de esos interruptores? ¿Alguien? Nadie. Pues sobre lo que comentaba de por qué están relacionados así es porque son ganglios basales, ¿no? Sí, de hecho, sí. Son ganglios basales. A eso no me refiero. Me refiero a qué función tienen esos ganglios basales. ¿Cómo es que usted realiza el movimiento? ¿Por qué usted puede mover una mano? Porque usted puede tomar un huevo y puede ser capaz de romperlo para abrirlo, preparar el desayuno, ¿sí? Sin romper el huevo al momento de que lo toma. ¿Cómo sabe qué fuerza le tiene que imprimir para poder agrietarlo sin romperlo? ¿Qué es lo que hacen esos ganglios basales? Eso es lo que quiero que me diga. ¿Y qué relación tiene esto con la dopamina? Porque un paciente con enfermedad de Parkinson, cuando va caminando, de repente siente que tiene plomo en las piernas y no se puede mover. ¿Y por qué de repente camina como loco, como si estuviera desorbitado? Fenómenos que se llaman de wearing on y wearing off. Como si algo así literal, así como lo tiene en su diagrama, enciende y apaga. Eso es lo que quiero que me diga. ¿Alguien sabe? Pues por mi parte no, doctor. Ok. Vamos a ver si cuando veamos enfermedad de Parkinson lo podemos revisar mejor. Hay una cosa que tienen que entender. Las vías que van de los ganglios basales hacia la corteza y de la corteza hacia los ganglios basales no funcionarían de manera adecuada sin la regulación del mesencéfalo. Imagínense, híjole, no sé si a ustedes les había tocado. No creo. Antes, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, para poder ver nosotros muchos canales en televisiones que eran de perilla, empleábamos una videocasetera. La videocasetera tenía la posibilidad de cambiar canales sin una perilla. ¿Sabes si a ustedes habrá tocado eso? Y ahí llegaban las señales del UHF. No creo que les haya tocado eso. No sé con qué comparárselos ahora. Sí, sí nos tocaron. ¿Y les tocó? Ah, sí. Sí. Ah, bueno, pues bueno, los ganglios basales son básicamente una videocasetera. La señal que está inalámbrica es básicamente la corteza motora y premotora, ¿sí? Y la televisión prácticamente actúa como el mesencéfalo. Ok, esto va a ser lo complicado de explicarlo. Híjole, aquí es donde extraño mis clases presenciales porque puedo hacer diagramas. También se pueden hacer diagramas en una tablet. Bueno, Creo que también aquí. vamos a ver si cuando veamos cuando veamos enfermedad de Parkinson nos queda un poco más claro. A ver, doctora, sígale, efectos de avanzar, porque si no, no avanzamos. Bueno, de las vías era lo que traía, entonces continuaríamos ya nada más con cambios en la médula espinal. Disminuye el número celular, pero no va a afectar la capacidad funcional de la misma. ¿Okay? Es probable que esta disminución se deba a los cambios en los nervios periféricos. Hay un descenso en la fuerza muscular, sarcopenia más que por denervación. Y bueno, ahí es lo más relevante. Y hablando sobre el sistema nervioso periférico, hay una pérdida progresiva del número de unidades motoras funcionantes, esto a partir de los 60 años.
y se compensa con un agrandamiento de las fibras existentes, con una reinervación de las fibras musculares. Hay una disminución de los corpúsculos de Pacini, Meissner y de las terminaciones libres. Va a haber una disminución de la conducción neuronal, de la fuerza muscular, sensibilidad táctil, discriminación de 2 puntos y sensibilidad vibratoria. Y pues hay un aumento en el umbral de la diferenciación entre el frío y el calor. Y hay una disminución a la percepción del dolor. Y la verdad ya, con eso concluyo mi ponencia. Muy bien, doctora, ok, está bien. Hay que recordar que apenas es la primera clase. Vamos a ver, a lo largo del curso tendrá que ir avanzando, aparte si es un tema algo complejo y fastidioso. Ok, ¿quién sigue? Yo, ¿Quién dijo yo? Fer. Ah, adelante, doctora. Bien. Oiga, doctor, Au. sí se podrían hacer diagramas aquí. O sea, no de una manera tan buena como pues, con lápiz, pero sí se puede dibujar aquí. En el Zoom, ¿a poco? Sí. ¿En qué parte? Si quiere ahorita le mando tutorial con Fer. Bueno, si quiere, ahí donde dice compartir, ya ve que en vez de ponerle de que la diapo o algo así, ahí dice que como pizarrón blanco o algo así, y ya sale como... Una pizarra, ya vi. Ok. Muy bien, no, pues es que ustedes le mueven a todo esto, pero con una facilidad. Ok, muy bien, luego lo intentamos. Aquí tengo un iPad Pro, igual y puedo escribir ahí, se hace más sencillo. Ok, adelante, doctora. Muy bien. Ah, muy bien. Ya se ve, ¿verdad? Ya se ve. Ok, bueno, pues yo les voy a hablar sobre memoria y cognición. Es un tema bonito. Entonces, bueno, vamos a iniciar con lo que es pues una breve introducción. Ay. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver sobre las modificaciones cognitivas durante el envejecimiento. Vamos a ver los tipos y fases de memoria, así como las funciones cognitivas. Estas se pueden dividir ya sea superior, bueno, complejas o simples, pero ya lo iremos viendo poco a poco. Así como también vamos a ver los factores relacionados con los procesos cognitivos. Estos factores van a ser los que nos van a desencadenar o no un deterioro, por así decirlo. Y vamos a ver también, pues más que nada, delimitar lo que es un envejecimiento cognitivo de una demencia, que esto ya cae en lo patológico. Para empezar, pues tenemos que ver la definición de un deterioro cognitivo leve, que este es el estado de funcionamiento cognitivo que está por debajo de lo considerado como normal, pero bueno, para una edad en específico, pero este no es suficientemente intenso como para considerarlo demencia o un estado patológico. ¿Todo bien, verdad? Sí. Entonces vamos a ver las funciones cognitivas. Vamos a ver que la palabra cognición viene de la etimología latina cognoscere, que significa, o tiene un significado que es captar o tener la idea de una cosa. Entonces, vamos a ver que las funciones cognitivas son un conjunto de procesos mentales mediante los cuales los estímulos sensoriales van a ser transformados, interpretados, analizados, sintetizados, almacenados y utilizados. Esto pues con el fin de poder llevar a cabo X actividad. Las funciones cognitivas van a ser datos que nos van a aportar los órganos de los sentidos y que van a pasar por procesos cognitivos interdependientes. Que estos van a madurar y van a hacer o van a culminar en lo que ya conocemos como aprendizaje. ¿Alguna duda? No. No, Fer. Bueno, vamos a ver los procesos cognitivos simples. Ya, como ya les mencioné en la introducción, se van a dividir como en simples y en complejos. Vamos a ir viendo poco a poquito.
En cuanto a los procesos cognitivos simples, vamos a ver que vamos a tener estos 4 principalmente, que va a ser sensación, es el efecto inmediato de los estímulos conformados por fenómenos fisiológicos y biológicos simples. Estos son considerados como el dolor, el frío, el calor, pues las imágenes, todo lo que pues sintamos con nuestros 5 sentidos. Pero sin embargo la sensación y su contexto tienen pues varias connotaciones, ya sea pues desde distintos puntos, pero estos van a variar de acuerdo al individuo. En cuanto a la percepción va a ser una organización de la información del ambiente junto con la interpretación de los estímulos, o sea, que para que se produzca la sensación, los estímulos externos deben de ser transformados en vivencias. ¿Sí? ¿Todo bien aquí? ¿Puedes repetir eso último, por favor? La percepción va a ser como, o sea, la organización de la información del ambiente, o sea, lo que el ambiente nos quiere decir, lo que nosotros captamos con nuestros sentidos y lo vamos a transformar en vivencia. ¿Sí? A ver. Para explicar un poquito mejor esto, la sensación todos la tenemos. Si yo a usted le acerco un cubo de hielo y se lo acerco a otra persona y se lo pongo en la espalda, ¿sí? A los dos van a sentir la temperatura fría de ese cubo de hielo. Pero la sensación, es decir, la connotación subjetiva que ustedes le den a eso, que es algo muy personal, a lo mejor a una persona le puede parecer sumamente desagradable. Pero otra persona puede decir, ay, qué rico, dependiendo de la circunstancia, del momento, del contexto. La percepción, pues, es algo muy, muy subjetivo. Es como quien observa una obra de arte. Quien observa una obra de arte puede una persona apreciar una cosa o ver otra. Hay otra manera de entender la percepción. ¿Han visto esas imágenes que hay de pinturas mexicanas en donde hay caras escondidas? Sí. Sí. ¿Verdad? Unos alcanzan de primera instancia a ver unas cosas y otros ven otras, ¿no? Ya hasta que te pones a ponerle atención a la imagen, puedes ver quizás más cosas escondidas dentro de la imagen. Pero para que se den una idea, la percepción tiene mucho que ver con la subjetividad. Son diferentes maneras de ver un mismo fenómeno o de sentirlo, pues. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok. Sí. Sígale. Bueno, en cuanto a la atención, vamos a ver que la atención es la capacidad de seleccionar cierta información recibida y a esta información nos vamos a enfocar, o sea, con todos nuestros procesos mentales, o sea, vamos a darle toda nuestra atención, sí, pues sí, nuestra capacidad a ese objeto, a esa determinada situación que requiere nuestra atención. Por ejemplo, bueno, menciona que la selección de dichos estímulos puede depender de las características de los estímulos, por ejemplo, un dolor abdominal, podemos percatarnos qué área, o sea, si nos ponemos detenidamente a ver qué es lo que nos duele, vamos a saber que, pues nos duele la costilla, nos duele a un lado del ombligo, o sea, vamos a ubicar un dolor así, por así decirlo. En cuanto a la concentración va a ser la intensidad con la que nos enfocamos en un estímulo durante un periodo determinado. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Yo tengo una duda. Entonces, la atención y la concentración, lo único que le difiere es el tiempo que le prestamos a las cosas. Así es, mientras la atención es algo cualitativo, la concentración involucra cantidad. Además, la atención no necesariamente es algo voluntario. No es que yo siempre tenga que seleccionar mis 5 sentidos sobre algún estímulo determinado. Hay cosas que evidentemente van a captar nuestra atención. Si algo buscan, por ejemplo, las empresas de marketing, es precisamente explotar esa parte que tenemos dentro de la naturaleza humana. Voy a poner un ejemplo muy burdo. Si usted, por ejemplo, va conduciendo su vehículo y de repente escucha una sirena,
aunque no quiera de manera instintiva, oídos y ojos van a tratar de enfocar de dónde viene el sonido, porque usted sabe que eso es una señal de alarma, ¿sí? Hay que hacer algo. Eso va a captar inmediatamente su concentración. Pero en cuanto pase la ambulancia, usted va a dejar de poner atención en eso de manera voluntaria. Dice, bueno, ya se fue a la chingada. ¿Quién sabe quién llevará? Algún COVID, yo creo, a las 71. ¿Ok? Y se acabó el pedo. Pero si de plano usted decide corretear la ambulancia, por así decirlo, y mantener sus sentidos enfocados en lo que hace o no hace esa ambulancia durante una mayor cantidad de tiempo, eso sería estarse concentrando en un estímulo determinado. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí, doctor. Muy bien. Hay una cosa que es muy importante. La atención y la concentración son fatigables. Es decir, se cansan. Por eso es que a veces las clases no deberían de durar tanto, porque no puedes tener atentos ni concentrados durante muchos periodos, durante un periodo muy largo de tiempo a las personas. Es difícil mantenerla. Ok. A ver, sígale, por favor, doctora. Sí. Bueno, vamos a continuar con lo que es memoria. Vamos a ver que la memoria va a requerir especial atención, ya que en el deterioro cognitivo leve, su alteración puede darnos como síntoma pivote y nos permite clasificarla. Uno de los procesos, vamos a ver que la memoria es uno de los procesos cognitivos más importantes. Este se lleva a cabo como función cerebral y fenómeno en la que la mente permite que el organismo codifique, almacene y recupere información. La memoria nos permite retomar eventos del pasado al momento actual y nos permite darle un significado, y este puede trascender a las experiencias actuales a proyectarnos a un futuro. Vamos a ver que la memoria tiene 3 características principales. Van a ser la descripción de cada una de estas, va a tener una importancia, ya que las enfermedades que afectan a este proceso cognitivo pueden afectar ya sea a una o a varias, y nos va a poder ayudar a diferenciarlas. Vamos a ver que la primera es las fases que se relacionan e interactúan entre sí. La 2 son 2 tipos de memoria. Vamos a ver que hay 2 tipos de memoria. Una se encarga de almacenar información durante periodos cortos de tiempo, mientras que la otra puede hacerlo durante periodos largos. Y la última característica es que existen distintas formas o distintas memorias utilizadas para almacenar distintos tipos de información. Una pequeña pausa. A ver, hay que recordar algo, ¿eh? Esta clasificación que hay de las memorias y de cómo se relacionan entre ellas y qué es lo que hacen entre ellas, recuerden que es únicamente con fines pedagógicos. ¿Cómo funciona la memoria? A la fecha sigue siendo tema de debate, ¿sí? En la rama de la neuropsicología todavía existen muchas teorías de cómo funciona nuestra memoria. De hecho, sobre qué es en realidad la memoria. Pero algo que quiero que les quede muy claro, y esto es muy importante porque a la hora de ver y valorar pacientes, es algo que este sentimiento tienen que transmitírselo a los familiares de los pacientes. Los seres humanos somos lo que recordamos. Nosotros podemos, imagínense, o sea, la memoria en realidad es una máquina del tiempo. Les permite recordar, traer cosas del pasado al presente en fracciones de segundos. Les puedo poner nimios ejemplos. ¿Cuántas veces caminando por algún lugar de repente perciben algún olor? ¿Sí? Sobre todo hablando específicamente de comida. Y automáticamente su cerebro viaja a un lugar y a un momento en específico, ¿sí? A un tiempo en específico, y los hace emerger esos recuerdos. Y hablando específicamente de un estímulo que llega, si se ponen a recordar con intención,
Es igual, permite viajar en el tiempo. Pero no solamente es eso, no es solamente desde el punto de vista contemplativo, no. La memoria ayuda a transformar la información del pasado para poder aplicarla en el presente. Una manera de ejemplificar esto sería pues para los que juegan videojuegos. Si después de pasar un nivel que les costó un chingo pasar, de a madre pasar, de después se enfrentan a otro nivel con características similares, van a saber cómo manejar esa información y adaptarla. Ahora quiero que piensen qué sucedería si la memoria fallara. Siendo capaz de hacer, por poner un ejemplo nada más, esas dos cosas. Entonces, en el capítulo que están leyendo, el intento mío es más que nada para que vean o entiendan el fenómeno de la memoria de una manera un poco más sencilla. Pero hay libros enteros que hablan sobre las teorías de la memoria, de cómo funciona la memoria. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, síganle. Bueno, vamos a pasar a lo que son las fases del proceso de memoria. En este punto, el artículo manejaba un ejemplo, pero yo lo entendí como algo más sencillo. Por ejemplo, nosotros el día de la imposición de la semana de novatos, el último día se supone que pues es cuando novatean más fuerte y ese día es cuando se hacía la fiesta, ¿no? Entonces ustedes, no sé, ven a un chavo que novatearon así súper fuerte, o bueno, que les dio risa, o dijeron, se pasaron, no sé. Y ya en la fiesta en la noche lo ven y dicen, no manches, ¿cómo lo hiciste para quitarte, no sé, el confeti o lo que sea que te pusieron? Entonces, vamos a ver que en la fase de codificación, que va a ser como la principal fase, va a haber una conexión de sensaciones y una percepción de estímulo y le vamos a dar un significado. Esto quiere decir que, o sea, su sentido de la vista codifica la imagen del individuo que vieron que no batearon y o sea, ubican, por así decirlo, él es a quien le pusieron confeti en todo el cuerpo. ¿Todo bien hasta aquí? Ok, sí. Nunca había escuchado un ejemplo de un alumno novateado con confeti. Debo Bueno, aclarar. es que, bueno, ya no batean, pero pues ya nada más se permite confeti. Ok. O sea, ahora los bañan con confeti. Qué la canción. Ya el año pasado ya no hubo novatada, pero el último que se novateó era con puro confeti y agua. Es en serio que puro confeti y agua. Y todavía osan llamarle a eso novatada. Así es, de los derechos. Sí, sí, yo sé, y tal, la sociedad de derechos humanos y esas cosas. Está bien, está bien. Sígale, doctora, sígale. No hablemos de cosas tristes. Entonces, ustedes van a recordar lo que es el rostro del individuo, ¿va? Esta es la fase de codificación, porque pues aquí usaron sus sentidos, ¿va? En cuanto a la siguiente fase, que es la fase de almacenamiento de la información, ustedes tuvieron la capacidad de guardar el rostro del chavo y topárselo, o sea, cuando se lo toparon en la gala, dijeron, o sea, él es al quien le hicieron esa agachada, ¿sí? O sea, tuvieron la capacidad de retener la cara, el proceso o lo que le hicieron al individuo y después echárselo en cara otra vez de que, hey, ¿cómo lo hiciste? Y por último, la fase de recuperación. Esta es una representación simbólica del rostro almacenado que ustedes reconocen como, este chavo al que le hicieron esto es Pedro. Entonces, ustedes son capaces de reconocerlo, decir, Pedro, me acuerdo que está en primero, porque pues fue novateado, y, o sea, empiezan a recuperar toda la información que tuvieron del individuo. ¿Sí? No sé si les gustó el ejemplo para hacerlo más fácil. Sí. Entonces, vamos a ver que las fases del proceso de la memoria no siempre van a funcionar de la misma manera en todas las situaciones. O sea, no siempre va a llevar este orden, por así decirlo, o sea, de que, lo ubico. Hay gente que dice, me acuerdo que vi a este chavo, pero no me acuerdo de dónde, o me acuerdo que dijo esto, pero no me acuerdo de dónde, o sea,
varía la manera en la que nosotros nos acordamos, por así decirlo, de la situación. No sé si les ha pasado de que, ay, pues yo vi esto, pero no me acuerdo dónde. Si nos preguntan de un tema, de que, ay, yo me acuerdo que lo vi en primero, pero no me acuerdo en qué materia, o yo me acuerdo que lo leí, pero no me acuerdo en qué libro. ¿Sí? Sí, siempre. Y bueno, esas serían las fases del proceso de memoria. No sé si el doctor quiera agregar algo. Continúe, doctora. Ok. Entonces vamos a pasar ahora sí los tipos de memoria. Vamos a ver qué hay estos tipos de memoria. La memoria sensitiva, la cual pues nos tiene o nos da la capacidad de registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos durante un periodo muy, muy, muy breve. O sea, por ejemplo, el ejemplo que nos puso el doctor del hielo. O sea, sentimos por un momento que es frío y después llega un punto en el que pues, nos puede como hasta anestesiar o ya no sentimos, dejamos de sentir. O sea, esto es como algo muy, muy, muy breve. La memoria a corto plazo, esta va a ser una información a la que se presta atención y esta va a provenir de la memoria sensitiva, o sea, es lo que podemos guardar de. O sea, aquí ya, no sé, yo pensé en el ejemplo de cuando te quemas o cuando te cortas o cuando, o sea, ay, no sé, o no sé si esté mal, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de cuando me sacaban las muelas, o sea, fue algo muy doloroso, entonces que alguien me pregunte de qué se siente que te saquen las muelas, yo les voy a decir, sabes que se siente así, 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 o sea, es algo que pues realmente como me marcó, pero no sé si queda en memoria a corto plazo o memoria a largo plazo. Según yo es a corto plazo, porque pues le presté mucha atención a mi memoria sensitiva. A ver, sígale, doctora. Y en cuanto a memoria de largo plazo, esta va a ser el mayor depósito de información disponible y este se va a basar en en el significado de los elementos y nos va a permitir codificarla. Hay dos tipos de memoria, la implícita y la explícita o declarativa. La implícita, esta se forma a partir de los tipos de aprendizajes antiguos y esta va ligada a condiciones de adaptación. El ejemplo que nos pone el artículo es que te permite que no te asustes de los ruidos cotidianos. O sea, tú escuchas un autobús y este tipo de memoria va a hacer que no te asustes porque ya anteriormente has escuchado este autobús o ya anteriormente has escuchado el ruido de la Cruz Roja o de la patrulla, por así decirlo. En cuanto a la memoria explícita o declarativa, esta nos ayuda a almacenar datos o conocimientos sobre el mundo y sobre experiencias vividas por cada uno. Por ejemplo, aquí nos maneja el ejemplo de, ¿te acuerdas de qué hiciste X día? No sé, el día de tu cumpleaños número 22. O sea, ¿sabes qué hiciste, a dónde fuiste, qué te pusiste? O sea, ¿te acuerdas? Y ya. Ahora sí, doctor, ¿quiere agregar algo? A ver, vamos por partes, diría ya que el destripador. La memoria sensitiva es una memoria que es sumamente fugaz. Regrésese a la diapositiva. Todos la usamos todos los días, pero solamente aquello que se gana el derecho a ser recordado, pasará inmediatamente como a memoria a corto plazo. A lo largo de todo el día y a cada momento estamos rodeados de un montonal de estímulos de manera constante, estímulos de todo tipo. Si algo nuestro cerebro si algo tiene es que es capaz de recibir muchísimos estímulos al mismo tiempo, pero también si algo sabe hacer el cerebro es que es capaz de filtrarlos. Es decir, restarle importancia a aquello que no lo tiene. Y ustedes se podrán dar cuenta, pues su ropa pesa, ¿sí? Los zapatos aprietan, si es que traen calzado. Los olores molestan. Pero su cerebro automáticamente esa información la hace nula, la nulifica, la quita, la excluye, porque carece de relevancia, ¿sí? La memoria sensitiva, evidentemente, para que funcione de manera correcta, requiere de la integridad de los órganos de los sentidos. Si los órganos de los sentidos están lesionados o están debilitados,
la memoria sensitiva fallará. Puede ser tan fugaz que dura centésimas de segundo, o puede ser tan rápida, pero tan permanente como, no sé, la caricia de una persona que tú amas. No sé, o sea, dependerá. Depende de muchas cosas, pues qué tan relevante es ese estímulo. Dependiendo de la relevancia, pasa rápidamente a formar parte de la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo, se los comento en el artículo, si yo la pudiera comparar con alguien, la compararía con un bibliotecario. Imagínense un güey adentro de su cabeza que almacena información y la acomoda en gabinetes prudentemente, ¿sí? Imagínense que ustedes van a algún, no sé, ¿qué les digo? ¿Café? ¿Antro? Antro. Algún pinche antro, alguna cantina, no sé, qué se acostumbre ahora. Van a una madre y de repente, pues, en el caso de alguna chava, conoció un güey, ¿sí? Y le logra, aunque ahorita ya con los pinches celulares, antes se estilaba que te pedías el teléfono y era un pedo porque te lo tenías que aprender. Y en la pendeja donde se te hubiera ocurrido apuntarlo con alguna pluma en la mano, porque si sudabas ya valía madre, la mañana siguiente, ¿qué pedo? Ya se me borró el teléfono. Ahora ya se los pasan, ¿no? Pero no sé, a la dirección, por ejemplo, de alguna casa. Y ya te despides del vato en cuestión o de la morra en cuestión y tu cerebro automáticamente tiene que pensar, chingar, es algo que tengo que recordar. Corto plazo se va a encargar de dejar ese recuerdo lo más cercano posible para que lo tengas a la mano, pero corto plazo tiene límites y ustedes han experimentado esos límites. Como cuando tienen un pinche examen generacional, un departamental, ¿sí? Y se tratan de meter 8 capítulos de un libro la noche anterior. Ahí traen a pinche corto plazo acomodando todo un desmadre en gabinetes cercanos, ¿sí? Y corto plazo no puede manejar tanta información. Maneja esquemas y representaciones simbólicas de información. Abstrae la información del todo y la concentra en sitios estratégicos. Pero si lo atascan de información, corto plazo la caga. Y una vez que la guardó, corto plazo la saca cuando la necesita y no nada más la saca, sino que también la moldea. La moldea. Entonces, al moldearla, al acomodarla, podemos hacerla nuestra y modificarla a nuestro antojo. ¿De acuerdo? Por mucho, el tipo más importante de memoria es corto plazo. Aunque memoria a largo plazo nos hace ser lo que somos, corto plazo es quien le da esa atribución, es quien hace que largo plazo se encargue, pero es a través de memoria a corto plazo. La manera de ser de nosotros, nuestro carácter, es como sale. ¿De acuerdo? Muy bien. Respecto a largo plazo, tiene 2 grandes gabinetes, hay 2 grandes estantes en memoria a largo plazo, ¿sí? Memoria a largo plazo tiene dos grandes almacenes, una memoria implícita y una memoria explícita. ¿Quién maneja vehículo? Yo. Yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Yo. Fernanda. Otra. ¿Estándar o automático? Automático. ¿Y estándar? Yo. Yo. ¿Quién dijo yo? Karen y la otra Fer. A ver, doctora Karen, ¿me podría usted decir cómo se maneja un carro estándar? Pues, bueno, el mío tiene 5 velocidades y una reversa. Consta de, pues, un acelerador, un pedal de freno y un pedal para meter los cambios de las velocidades. Entonces, para poder, primero que nada, para poder encender un carro estándar, tienes que pisar el pedal de las velocidades para meter primera y pisar el frenado y prenderlo. Y ya pues, ¿Dónde está el pedal de las velocidades? ¿Está arriba, abajo, en el techo? está abajo donde va, se presiona con los pies.
Se presiona con los pies. ¿Qué tanto? Pues ya depende de, pues de cómo manejes, o sea, se presiona despacito el Ajá. freno y el pedal de los cambios de velocidades se va presionando hasta el fondo y para Tiempo, tiempo. cambiar de velocidad, Pausa, 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 pausa. ¿Sería más fácil poder enseñarme a manejar un vehículo estándar si me lleva a donde está el coche? y así es. Ok. Lo mismo sucedería para montar una bicicleta, ¿verdad? Sí. Sí, Sí. Ok. También este tipo de memoria se le llama memoria no declarativa. Es decir, declarar algo que se tiene que hacer o también conocida como memoria también procedimental. ¿Sí? Es muy difícil que yo pueda entender algo si no lo hago. Se supone que hay un apartado especial dentro de la memoria donde aprendemos a hacer eso. Y una vez que aprendemos, es bien curioso porque después no necesitas pensarlo. Lo haces absolutamente en automático. No me imagino a la doctora Karen pensando, ahora voy a mover mi pie hacia el pedal externo para meter el clutch y luego, una vez que pise el embrague, agarrar mi brazo y mover la palanca a velocidades hacia adelante. O sí lo hace. no. A ver. No, ¿verdad? Bueno, Pero no. Al principio sí. cuando su papá, con gritos y mentadas de madre, le enseñó a manejar, no se crea, ese es trauma mío. Pero cuando su papá le enseñó a manejar, al principio lo tenía que pensar, pero una vez que lo domina ya no. Entonces, memoria no declarativa. Ahora bien, cambiemos la jugada. ¿Me puede decir alguna de ustedes, médicos, qué comió ayer? Sí, pollo a la mostaza con espagueti, con ajo y ensalada de zanahoria, lechuga, espinacas y mango. Perfecto, muy bien. Ahora hagamos otra cosa. ¿Alguien vio Avengers Endgame? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Cómo empieza la película? Se desaparece la hija de Hawkeye. ¿La hija de quién? De Hawkeye. del Ah, señor que está en la granja y está disparando una... sí, 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 sí. Muy bien. Ok. Memoria declarativa o memoria explícita. Ustedes me están declarando algo, me están contando una historia. Aunque debo de decir que la memoria declarativa o memoria explícita, ¿sí? Tiene dos vertientes. Una que se llama semántica y otra que se llama episódica. Ustedes lo que acaban de decirme al contarme que desayunaron ayer y al contarme el inicio de la película de Endgame de los Avengers, están haciendo uso de una memoria a largo plazo que es declarativa y que es de carácter episódico. Pero ahora sí pregunto, ¿de qué fruta se saca el cacao? Digo, chocolate, pendejo. Cacao. El cacao, así es. Y les pregunto, ¿quién es el presidente de México? Sí, Yo. ¿Sí? López. Y les pregunto, ¿cuál es el edificio más alto en el país? ¿Qué me sí, contesta? la torre BBVA, ¿no? Sí, ahorita ya, antes era latinoamericana, ahorita es la Torre BBVA. Muy bien. Esa memoria se llama memoria implícita. Es una memoria también de carácter declarativo, pero son hechos y verdades tácitas del mundo, que todo mundo conoce. Si usted quiere leer unas noticias, ¿qué medio de prensa escrito tendría que recurrir? ¿El periódico? Al periódico. Todo mundo va a contestar el periódico. Si yo le digo cuánto es 3 más 3, 6. eso todo mundo lo sabe. ¿Sí? Pero no es algo que tenga yo que platicarle, que contarle o que narrarle. Son hechos y verdades tácitas. Entonces, recapitulando. Memoria sensitiva, memoria a corto plazo, que es quien organiza todo el desmadre, todo el pedo. Memoria a largo plazo, que tiene dos vertientes, una parte no declarativa, también llamada memoria implícita, una
parte que se llama memoria declarativa o memoria explícita, y la memoria explícita a su vez tiene dos vertientes, una episódica y una semántica. Hasta aquí, médicos. ¿Hay alguna duda? ¿Quedó más claro? Sí, todo bien. Sí, más Sí, claro. doctor. Muy bien. Aquí lo vamos a dejar. Ok, doctor. Nos escuchamos mañana. Sí, bien. Sí, doctor, gracias. Muy bien. Hasta luego. 27 juega un rol importante para la génesis de la enfermedad en cuanto a la presentación de antígenos, anticuerpos y una pérdida de la autotolerancia, donde el tener HLA-27 se va a relacionar hacia el diagnóstico, pero la ausencia del HLA-27 no descarta completamente la enfermedad. Pero en aquellos grupos de riesgo donde se tiene HLA-27, que son 50 serotipos, pero solamente artritrogénicos vamos a tener cerca de 13, pues entonces cuando se tiene un familiar de primera línea, particularmente un hermano monocigoto, pues el riesgo se aumenta a 75%. Entonces sí van a ser las peculiaridades heredofamiliares. Por ejemplo, artrosis. Artrosis, por ejemplo, vamos a tener versiones familiares, que es la artropatía billonodular, que son las típicas articulaciones cabezonas que se presentan con nódulos de Heberden y Bouchard. En este caso, este tipo de problemas van a tener un aumento en el riesgo de 2 a 3 veces. Pero también algo que deben de tomar en cuenta es cómo preguntar. Porque así como lo comentaste, Doc, de preguntar, oiga, ¿tiene antecedente de alguna enfermedad? La mayoría te van a decir, pero también debemos de orientar al paciente. ¿Por qué? Porque cualquier persona que le duela las articulaciones lo van a diagnosticar con artritis, pero no es lo mismo tener artritis reumatoide que tener artritis psoriásica, que tener artritis idiopática juvenil, actividad articular, por ejemplo, por lupus eritematoso sistémico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, permítanme. A lo que me voy a enfocar en estos días que, por ejemplo, presente las 3 principales enfermedades que afectan a nivel de México. Me voy a enfocar hacia artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, algo de gota y artrosis, que son las enfermedades que tienen mayor incidencia y prevalencia en nuestro país. Permítame. Entonces, por importancia médica, artritis reumatoide es la enfermedad reumatoidea de origen autoinmune con mayor frecuencia a nivel de México. Este curso, por ejemplo, o estas diapositivas van orientados hacia médicos generales. ¿Y por qué? Porque es importante que los médicos generales tomen importancia hacia los padecimientos del tipo reumatológicos. Ya habíamos visto en las diapositivas anteriores en otras ocasiones sobre el gran impacto social, cuánto va a repercutir a nivel de dinero, o sea, a nivel de Producto Interno Bruto, de manera general, o sea, cuándo se considera que una enfermedad va a tener afección en costos directos, en costos indirectos. Pero parte del objetivo de este tipo de educación médica continua es que ustedes conozcan cómo pueden evitar que el paciente llegue hacia una gran discapacidad. Por eso es importante que el paciente se le someta a una detección temprana y es importante derivar al especialista. Realmente siempre hay que ser humildes, niños. Nunca vamos a ser o no podemos ser siempre chingón para todo. Realmente deben de entender que el paciente se los va a agradecer cuando ustedes muestran sencillez y que ante una situación donde el paciente tiene inflamación, la mejor manera de ayudarlo es derivarlo con el reumatólogo. Ahora otra cosa, optimizar los recursos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a caer en prácticas erróneas,
como por ejemplo dejar tratamiento que ni siquiera se debe en pacientes, por ejemplo, con enfermedades reumáticas. ¿Qué errores me ha tocado ver por parte de los médicos generales? Uno, que utilizan esteroides. Recuerden, esteroides siempre van a presentar tanto riesgos, no solamente hacia mayor riesgo de infección, hacia trastornos neuroendocrinos, hacia alteración en la masa muscular, alteraciones, por ejemplo, en el ciclo circadiano. Entonces, el dejar esteroides sin previamente saber qué es un efecto biológico y qué es un efecto no biológico, pues realmente es aventurarnos a marcarle la vida al paciente. Por otra parte, por ejemplo, el utilizar más de 2 antiinflamatorios no esteroideos es un daño que le pueden causar al paciente importantísimo. Si yo voy a dar diclofenaco y naproxeno, no le vamos a dar ninguna mejoría al paciente, pero en cambio sí le vamos a causar doble riesgo hacia lesión renal aguda y hacia problema hepático. Por otra parte, si ese paciente cae en alguna complicación por una indicación o por una intervención mal indicada, entonces vamos a aumentar los costos en este paciente. Entonces, recuerden, el paciente va a estar bien agradecido si ustedes le ahorran tiempo y le ahorran lana. Es por eso que deben de tomar en cuenta las perlas para el pronóstico. Y obviamente va a haber situaciones donde sí pueden empezar tratamiento, siempre y cuando las características del problema así se tomen en cuenta. Entonces, la artritis reumatoide es importante porque es una enfermedad autoinmune que está asociado a una discapacidad progresiva. La artritis reumatoide tiene complicaciones sistémicas y se asocia a un aumento del riesgo cardiovascular independiente englobado en los criterios de riesgo cardiovascular independientes, por ejemplo, a niveles altos de, por ejemplo, colesterol LDL, un aumento, por ejemplo, en la edad, tabaquismo. Entonces, también la artritis reumatoide favorece un riesgo independiente a que mueran por enfermedades del corazón. Realmente no vamos a ahorita dilucidar acerca de la causa, porque la causa es multifactorial. Factores genéticos, factores endocrinos, factores infecciosos, factores ambientales van a provocar una desencadenante y va a ser la pérdida de la tolerancia autoinmune. A pesar de que, por ejemplo, se han tenido avances en cuanto al entendimiento, les presentaba, por ejemplo, anticuerpos especializados como los péptidos anticarbamilados o, por ejemplo, los anti-CCP. Realmente esto ha permitido que, por ejemplo, se tengan mejor armamentos hacia moléculas pequeñas como los JAKs. Y esto ha evitado que la enfermedad progrese, más sin embargo estamos todavía errados en cuanto al diagnóstico porque esperamos tener pacientes, por ejemplo, con artritis reumatoide como, bueno, a ustedes no les tocó, pero a mí sí, que era con desviaciones cubitales, que era con luxaciones radiales, que era con deformidades en cuello de cisne, dedos en Z. Es importante que deben de tomar armas para el control, para detectar pacientes que, por ejemplo, hay la posibilidad de que tengan artritis reumatoide, que ya los palpamos, que ya encontramos que sí hay sinovitis, y que lo mejor que pueden hacer es pedirle una proteína C reactiva, que están completamente seguros que ese paciente no tiene infección de vías urinarias o esté cursando con un proceso respiratorio alto, bajo. Porque recuerden, cualquier patología que provoque una agresión al cuerpo va a provocar elevación de los reactantes de fase aguda. Es por eso que no se le debería de llamar perfil reumático, porque ni siquiera detecta un 15% del total de enfermedades que los podemos utilizar. Entonces, esto es importante porque vamos a evitar que el paciente tenga implicaciones a su vida diaria. Bueno. Esta es la manera que afecta a artritis reumatoide en su diagnóstico multiaxial, no solamente en cuanto a su capacidad de moverse o locomoción, sino también afecta el trabajo, afecta su ambiente psicosocial, etc.
El detalle con la artritis reumatoide es que empieza a los 20 años y se invalidan a los 30. Mueren alrededor de los 70. Entonces es importante que hagan un buen diagnóstico y un buen interrogatorio porque el paciente se va a aventar de 40 a 50 años mal. Chéquense en esta gráfica cómo vamos a presentar un daño progresivo asociado a un aumento en la inflamación, donde tempranamente, por ejemplo, la línea azul, va a ser difícil que ustedes encuentren en rayos X una alteración en la estructura ósea. De hecho, no esperen encontrar erosiones, no esperen encontrar subluxaciones o luxaciones en una radiografía de un paciente que tiene una evolución de menos de un año. Posteriormente, como pueden observar, la inflamación disminuye en los pacientes. ¿Por qué? Porque ya no hay cartílago que afectar, donde el cartílago ya se reabsorbió, pero sí aumenta el daño radiográfico acompañado de mayor discapacidad. Entonces, parte de los temas o de los puntos que me toca tratar es los métodos de diagnóstico. Y las radiografías pueden ser importantes para evidenciar tejidos blandos, no para evidenciar huesos. Si su paciente tiene menos de un año, ahórrenle las radiografías y mejor pídale un anti-CCP, que así se van a evitar de broncas, porque cada radiografía tiene un costo entre 100 a 350 o 400 pesos en algunos lugares. Y un anti-CCP más o menos anda entre los 450 a los 600 pesos. Entonces, traten de cuidar el bolsillo del paciente. Bueno, vamos a hablar acerca de prevalencia, en incidencia. Estos puntos son importantes. 75% de los pacientes con artritis reumatoide. ¿Perdón? No escuché. Creo que se le prendió el micrófono por accidente. Niños, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Sí, doctor. Sí, doc, sí me escucho. ¿Seguros? Bueno. Sí. La mayoría de los pacientes actualmente andan entre los 35 y 45 años. Permítame. Esto es lo que esperaría uno ver según los antiguos textos de artritis reumatoide, donde para los criterios clasificatorios de 1989 nos decía que debíamos de tener una enfermedad articular, inflamatoria, que afectara de manera proximal en las articulaciones de manos, que se presentaba de manera bilateral y que estaba asociada a una elevación de reactantes de fase aguda y que presentaban nódulos reumatoideos. Pues esos eran los criterios antiguos, donde los criterios acerca del diagnóstico de enfermedad temprana, realmente lo que importa no es que el paciente llegue todo fregado, sino que el paciente le eviten que se friegue. Chequen, por ejemplo, en la imagen superior izquierda. Dentro de la exploración, el interrogatorio, en la historia clínica orientado hacia un padecimiento reumatológico, es importante dentro de la evolución del problema preguntar cuánto tiempo lleva el paciente con dolor e inflamación. Y debemos ser específicos en preguntar, señora, ¿desde hace cuánto se le inflaman? Porque el paciente va a ser muy específico y les puede decir, es que vengo por dolor. Y ustedes le echan un reojo a las manos y no las ven inflamadas. Y le preguntan, ¿tiene inflamación o amanece con inflamación? Y el paciente muy sabio les va a decir, no, nada más me duelen las manos. Entonces ténganlo por seguro de que puede ser una artritis temprana, sí, en una fase subclínica, sí, donde la detección va a ser por puro ultrasonido con Doppler poder. Pero cuando tenemos una imagen como la superior izquierda, donde presenta inflamación en la segunda, tercera y hasta la cuarta interfalángica proximal, pues los diagnósticos se reducen a muy pocos. ¿Cómo pueden saber si hay inflamación? Fácil, se borran los pliegues. Esa es una. Y si checamos, por ejemplo, a diferencia de la derecha,
es un paciente con artritis reumatoide ya establecida, donde se empiezan a reabsorber los interóseos. Entonces las manos se les empiezan a hacer en el dorso flaquitas, se les empiezan a resaltar los tendones y obviamente presentan esta inestabilidad en cuanto a los movimientos articulares porque se van erosionando los ligamentos, tanto los flexores como los extensores de las manos, pero también van a presentar inestabilidad de las articulaciones metacarpofalángicas y van a observar la mano derecha de la imagen del lado derecho muestra una subluxación cubital, ¿vale? Y ya en el grado máximo de discapacidad, en la parte inferior vamos a observar una mano con contractura en flexión, con deformidad en cuello de cisne, con atrofia de los músculos interóseos. Entonces, realmente reumatología no solamente es tocar articulaciones, sino es empezar a tomar en cuenta múltiples problemas que se pueden presentar a distancia de la enfermedad. Esto pues es para que tomen en cuenta sobre el mecanismo de fisiopatogenia, que es multifactorial. Voy a adelantar un poquito. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, es importante que pregunten el tabaquismo. Y en la diapositiva les menciono por qué. El tabaquismo va a favorecer la expresión de enzimas como las PADIs. Las PADIs van a favorecer en el epitelio respiratorio de personas que fuman la expresión de proteínas alteradas, anómalas, que van a favorecer a su vez se vayan destruyendo, favorezcan un reconocimiento por parte de las presentadoras de antígeno y que se haga formación de anticuerpos y también de lesión mediada por células ante un problema de inestabilidad en producción de proteínas. Entonces, ¿qué debemos de preguntar como antecedentes personales no patológicos para enfermedades reumáticas? Tabaquismo. Aunque no lo crean, también la higiene bucal. Vamos a tener, por ejemplo, procesos o problemas infecciosos asociados a encías por sobrecrecimiento de esta bacteria que se llama Porphyromonas gingivales, que también va a favorecer la expresión de PADS tipo 4. Entonces, higiene bucal es importante, claro que es importante. Ahora, el peso, la actividad física, van a ser también puntos importantes que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, vamos a tener síndromes regionales dolorosos y vamos a tener síndromes sistémicos. Dentro de los síndromes regionales, es importante saber si el paciente tiene actividad física, porque parte de la inestabilidad, por ejemplo, en una lumbalgia mecánica, va a ser la ausencia o la poco fortalecimiento de músculos como, por ejemplo, cuádriceps y deltoides, donde si ustedes tienen una distribución o una orientación de su cuerpo con hombros caídos hacia adelante, con proyección frontal, pues van a tener un trapecio endemoniadamente contracturado. Y ese paciente va a presentar dolor referido, no dolor localizado, dolor referido de región cervical que les va a provocar debilidad, hormigueo, falta de fuerza, hipodisestesias, pero también un desfortalecimiento de los músculos que van a inervar esa cintura cervical o cintura escapular más bien. Y en cambio, por ejemplo, los pacientes que padecen lumbalgia mecánica, pues fácil. El tipo de actividad física, si es actividad física aeróbica, extra lo que trabaja, pues que no. Y revisan espalda y encuentran los paravertebrales contracturadísimos, inclusive con dismetría de un paravertebral al otro, pues ese paciente realmente le urgiría, más que una cirugía de columna, que los manden a un buen servicio de rehabilitación para que los contracturen, pero además le enseñen a ese paciente a fortalecer sus cuádriceps. Ah, qué caray.
Estos momentos lo vamos a revisar, ¿eh? No se estresen. Entonces, parte de la semiología es describir cuándo empezó para poder diferenciar los problemas que son agudos de los problemas que son crónicos. Yo les pregunto a ustedes y me gustaría que participen. ¿Cuándo consideramos que un dolor es crónico y cuándo consideramos que un dolor es agudo? Cuando dura más de 3 meses el crónico. Sí. De hecho, bueno, son 6 semanas el punto de corte. En el examen, por lo general van a ser las respuestas un poquito burdas. Una semana, horas. Y obviamente es de más de 6 semanas, o sea, un mes y medio. Es importante que se pregunte acerca de si hay inflamación, porque no todos los dolores localizados por el paciente van a ser acompañados de inflamación. De hecho, parte de la exploración física que ahorita vamos a ver es que ustedes tengan una exquisitez al momento de tocar las manos de un paciente con enfermedad reumática. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a tener alodinia o hiperalgesia. ¿Alguien sabe qué es alodinia o hiperalgesia? Que bueno, estímulos no, que es bueno, que supone que no deben ser dolorosos, son dolorosos. ¿Cuál, Doc? Alodinia. Alodinia, bien. O sea, es la percepción de dolor ante un estímulo que no es doloroso, como por ejemplo, ¿cuál? Pues no sé, pasar el dedo nada más superficialmente. Me voy a salir un poco, niños, porque tengo que conectar la batería. Ahí regreso.